Y finalmente, vamos a explicar en detalle esto de la multimodalidad. Cómo, por supuesto, se entiende y desde qué principios comienzan a operar. Y vamos a hablar de las modalidades y tipologías. Y diremos, para entenderlo, vamos a caracterizar este escenario para que todos lo entiendan. Es que vamos a entender un eje X, vamos a hablar de cuadrantes y de plano cartesiano, X y Y. En el eje X vamos a pensar en el tiempo. El tiempo puede ser negativo en términos de flexibilidad, ojo, no es negativo en términos que eso es malo, no. Estamos hablando en términos de flexibilidad. La flexibilidad puede ser menor o mayor. Y vamos a hablar también que en el espacio el espacio puede ser menor en flexibilidad o mayor en flexibilidad. Sobre este principio, vamos a decir que en el tiempo, podemos hablar de lo no flexible que serían los escenarios sincrónicos. Por ejemplo, la interacción por entornos como Webex o plataformas, por ejemplo, sincrónicas, no hay flexibilidad en términos de tiempo. Todos nos encontramos como comunidad. Pero también podrían ser flexibles a través de escenarios asincrónicos. Y en términos de espacio, veremos también que hay espacios inflexibles, que es lo físico, y lo flexible serían los escenarios digitales. Ustedes están aquí a pesar del espacio, porque es digital. Pero si ustedes quisieran, por supuesto, disfrutar de esta experiencia, tendrían que estar físicamente, pero lo que yo les voy a decir es que, ¿por qué? Usted podría, ojo con lo que voy a decir, podría estar tanto físicamente como digitalmente. Y estaríamos hablando, por supuesto, que la flexibilidad en tiempo se da de escenarios sincrónicos o asincrónicos y en términos de los espacios se da de manera física o de manera digital. Con este preámbulo veamos lo de los cuadrantes, las modalidades. Un cuadrante, que es esta modalidad presencial, que vamos a decir la modalidad presencial, ¿por qué se caracteriza? Porque no es flexible en términos de tiempo, porque son sincrónicos, hay horarios de clase, y no es flexible en términos de espacio. Finalmente se desarrollan en un aula, como esta, un lugar físico. Entonces, la universidad tradicional ha trabajado sobre ese enfoque, escenarios físicos para desarrollo de interacciones sincrónicas. Y la virtualidad lo que ofrece es un espacio, un escenario flexible, donde las interacciones ya no son flexibles en el tiempo, no necesariamente son sincrónicas, sino que pueden ser asincrónicas, pero igual interacción. Y que los espacios ya no son físicos, sino digitales. Y este es el escenario que a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho. La interacción, que puede ser flexible en la medida en que se da en tiempos de manera asincrónica y que es flexible porque se da a través de entornos digitales. Pero también reconocemos esto. Y es que pueden ser escenarios también, otro cuadrante, que son flexibles en el espacio, o sea que es digital, pero no son flexibles en el tiempo. Es decir, que son de interacción sincrónica. Y aquí uno ve que la gente se rasga las vestiduras diciendo que eso no es virtualidad. Mi punto de vista no es ese. Yo considero, ya hablando de esto, es que la educación virtual, que se entiende como las formas de interacción que subyacen en las experiencias de enseñanza y aprendizaje, que están 100% mediadas por tecnología digital. ¿Qué quiere decir eso? Que desde mi punto de vista todo esto haría parte de la modalidad virtual. Una modalidad virtual que reconoce formas de interacción asincrónicas, también el estudio independiente que se da desde aquí por parte del estudiante, pero contempla también que es posible formas de interacción digital que se dan de manera inflexible en el tiempo, que es la interacción sincrónica. Quiere decir
que la característica de la virtualidad es lo digital, que posibilita interacciones asincrónicas o interacciones sincrónicas, que se dan en espacios, por supuesto, digitales. Pero nos falta un cuadrante muy importante, y es este, el cuarto, que tiene que ver con la flexibilidad en los espacios. Una flexibilidad en el espacio, en el tiempo, más no en el espacio, es inflexible en el espacio. Y aquí vemos proyectos en Francia como Proyecto 42, Holberton University en el contexto de los Estados Unidos, que ha llegado a Latinoamérica, y se trata de propuestas educativas donde los espacios físicos son laboratorios vivos, escenarios donde el estudiante va a crear, va a experimentar, pero de manera flexible. Por ejemplo, en Holberton University, lo que uno ve es que los espacios físicos son pensados para que el estudiante asista reservando y haga experimentación y construcciones en comunidad o de manera individual. Y las clases, en el sentido estricto de la palabra, se comienzan a desarrollar de manera virtual, asincrónica. Entonces miren cómo estos cuadrantes comienzan a configurar diferentes estrategias. Y a nosotros nos gusta esta, por ejemplo. Esta. Se trata de escenarios que son sincrónicos, como este, pero donde posibilitamos que los estudiantes asistan a clase sincrónica o de manera física o de manera digital. Miren la belleza. O lo hacen de manera física o lo hacen de manera digital. Pero estamos hablando de una combinación por simultaneidad. Y lo que estamos diciendo en pocas palabras es que permitimos que en un ambiente educativo como este puedan participar a través de formas de interacción activas y colaborativas los estudiantes, sin importar si asisten de manera física o de manera virtual. Es una belleza. Pero también reconocemos, por ejemplo, esto se llama combinación por simultaneidad, pero también nos gusta reconocer que eventualmente los estudiantes puedan asistir a espacios físicos concretos para hacer, por ejemplo, construcciones o espacios o ejercicios de laboratorio, que demandan, por supuesto, de espacios físicos concretos. Entonces, miren la belleza. Yo podría tener un plan de estudios, o lo puedo tener, ya lo tenemos con la modalidad combinada, que integra todo. Y es en función de la actividad de aprendizaje donde uno dice, esta es una actividad virtual asincrónica, esta es una actividad presencial virtual, ya argumento por eso, y porque es una actividad que puede ser física o puede ser una actividad que se despliegue de manera flexible en el tiempo, pero no en el espacio. Y miren todas las posibilidades que tenemos aquí. ¿Por qué me gusta hablar de presencialidad virtual? Y por eso dejo de compartir para que ustedes me entiendan lo que voy a decir. La presencialidad no es un asunto de estar físicamente en un lugar, no. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en clase como profesores? Le hablamos a nuestros estudiantes y ellos nos hacen así. Pero cuando les preguntamos qué entendieron, no, realmente estaban pensando en otra cosa. Su mente estaba en otra parte. Estaban presentes físicamente, sí, pero ausentes cognitivamente. La vinculación cognitiva no es un asunto que se garantice de manera física. Tenemos que pasar a una presencialidad cognitiva que posibilite que tanto estudiantes y profesores estén vinculados activamente al desarrollo de una experiencia de aprendizaje. Y esa presencialidad, queridos amigos, se puede dar o de manera física o de manera virtual. Vamos en el detalle de las modalidades. Voy a compartir.